nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Benifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Hoy vamos a hablar del matrimonio cristiano y me apoyo en la encíclica del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Encíclica Casti Connubii. Empezamos desde el inicio de la encíclica. El Papa dice: cuán grande sea la dignidad del casto matrimonio, principalmente puede colegirse, puede sacarse, venerables hermanos, de que habiendo Cristo, Señor nuestro, e Hijo del Eterno Padre, tomado la carne del hombre caído, no solamente quiso incluir de un modo peculiar este principio y fundamento de la sociedad doméstica y hasta del humano consorcio, en aquel su amantísimo designio de redimir, como lo hizo a nuestro linaje, sino que también lo elevó a verdadero y gran sacramento de la nueva alianza, la nueva ley, restituyéndole antes a la primitiva pureza de la divina institución y encomendando toda su disciplina y cuidado a su esposa, la Iglesia Católica. Entonces el Papa dice: cuán grande es la dignidad del casto matrimonio, puede sacarse de lo que hizo Cristo. Cristo, Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne, redimió, salvó el género humano y incluyó en su obra de salvación y restauración el matrimonio, que es fundamento de la sociedad doméstica. Y no solamente lo restauró, también lo elevó a dignidad de santo sacramento de la nueva alianza. Es decir, un sacramento, signo sagrado, que comunica la gracia y la protección de Dios a los esposos. Entonces Cristo dice en capítulo 19, 1-6 de San Mateo: lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Por eso entre bautizados, casados por la Iglesia, no hay divorcio. Aunque hay divorcio civil, ellos quedan casados hasta la muerte. ¿Y a quién confió el cuidado y disciplina de ese sacramento? A la Iglesia que él fundó, que es la Iglesia Católica. Y después el Papa saca una conclusión muy importante. Bien, el matrimonio es sacramento, la Iglesia debe cuidarlo. Para que de tal renovación del matrimonio, restauración, corrección del matrimonio, se recojan los frutos anhelados, frutos buenos, en todos los lugares del mundo, en todos los tiempos, es necesario primeramente iluminar la inteligencia de los novios, de los esposos, con la genuina, auténtica doctrina de Cristo. Entonces, para que haya frutos buenos del matrimonio, hace falta, uno, iluminar la inteligencia del hombre, de la mujer, sobre lo que es matrimonio cristiano. Pero iluminarla ¿con qué? No con cualquier teoría humana, con la genuina, es decir, auténtica, verdadera doctrina de Cristo sobre el matrimonio. Si la inteligencia no es iluminada, no hay matrimonio estable, verdadero, seguro y triunfador. Hace falta iluminar la inteligencia de los novios con la auténtica doctrina de Cristo. ¿Qué dice esa doctrina de Cristo? Es bien que Cristo dice que Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo y les dijo: crezcan, multiplíquense. Crezcan, multiplíquense. Los hizo sus colaboradores para continuar la creación de los hombres. Es necesario además que los cónyuges cristianos, después de iluminar su mente, sean robustecidos, fortalecidos con la gracia de Dios. Veamos lo que dice el Papa. Es necesario además que los cónyuges cristianos, robustecidas sus flacas voluntades con la gracia interior de Dios, se conduzcan en todos sus pensamientos y en todas sus obras en consonancia con la purísima ley de Cristo, a fin de obtener para sí y para sus familias la verdadera paz y felicidad. Entonces, para que haya paz, felicidad, triunfo matrimonial, hace falta dos cosas. Uno, iluminar la mente con la auténtica doctrina del Evangelio. Si no conocen su catecismo, si no conocen su fe,
Si no conocen su matrimonio, su fe y moral, mandamientos de Dios, no pueden triunfar en su matrimonio. No tienen la mente iluminada. Entonces, para que haya fruto bueno del matrimonio, paz y concordia y triunfo, hace falta iluminar la mente sobre lo que es el matrimonio cristiano verdadero, iluminarla con la auténtica doctrina del Evangelio, y dos, fortalecer las flacas voluntades de los esposos. ¿Con qué fortalecerlas? Con la gracia de Dios. ¿Y esta gracia cómo se recibe? Mediante los santos sacramentos. Mediante los santos sacramentos. Por eso los esposos, una vez casados, y antes de casarse también, deben confesarse, deben comulgar, para tener esta fuerza de Dios. Un carro sin gasolina no avanza. Aunque sea excelente carro, si no hay gasolina, en la montaña no sube. No sube. Entonces hace falta robustecer las flacas voluntades con la gracia interior de Dios. Si están iluminados, su mente iluminada, su voluntad fortalecida, entonces van a conducirse, dice el Papa, va a conducirse en todos sus pensamientos y en todas sus obras en consonancia con la purísima ley del Evangelio. Entonces usted está bien formado en la fe cristiana, moral cristiana. Si está santificado con la gracia interior, que tiene con la oración, los sacramentos, entonces tus pensamientos y tus obras serán en conformidad con el Evangelio. Y si usted está formado, está santificado, obra, actúa, piensa según el Evangelio, entonces usted va a tener para ti y para tu familia paz verdadera y felicidad. Pero la paz verdadera y felicidad es fruto del buen comportamiento en los pensamientos, palabras y obras. Para que usted tenga pensamientos, palabras y obras cristianas, necesita ser fortalecido por la gracia interior. Y para que usted tenga esa gracia interior, necesita tener la inteligencia iluminada por la auténtica doctrina del Evangelio. Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, para triunfar en su matrimonio, hace falta iluminar la mente con la doctrina católica auténtica, conocer la fe, la moral cristiana y los sacramentos. Una vez que conoce usted por qué tiene que confesarse, por qué tiene que comulgar, por qué tiene que rezar, lo conoce, entonces saca los sacramentos para fortalecer su voluntad, para protegerse del pecado. Y una vez que usted está fortalecido, bien en tus pensamientos, palabras y obras, se comporta de una manera digna del Evangelio. Y si usted vive cristianamente, bien, ¿qué dice el Papa ahí? Tendrá para ti y para tu familia verdadera paz y felicidad. Maravilloso, ¿no? Uno es fruto del otro. Uno es fruto del otro. Si hay conocimiento verdadero de la doctrina católica, hay comportamiento cristiano auténtico, y bien, si hay comportamiento cristiano auténtico, y bien, la base, el vínculo de la perfección que une las almas es la caridad. Y la caridad no es egoísta, la caridad no piensa mal, la caridad no es celosa, la caridad no es injusta, la caridad es abnegada más bien, ¿sí? Entonces, usted ve la importancia de la formación cristiana. Esta es la introducción de la encíclica, párrafo 1. Y en el párrafo 2 dice el Papa: ocurre, sin embargo, que no solamente nos observando con paternales miradas el mundo entero desde la Santa Sede, desde el Vaticano, contemplamos, dice, que los hombres andan mal, dando al olvido la divina obra de dicha restauración. Los hombres hoy ya se olvidan de Cristo, de su Evangelio, y no toman en cuenta. O desconocen por completo la santidad excelsa del matrimonio cristiano. Hay gente que desconoce la santidad del matrimonio cristiano, o niegan descaradamente lo que es el matrimonio cristiano y lo conculcan con falsos principios de una nueva y perversísima moralidad. Entonces dice, hay gente, dice el Papa, o es ignorante de lo que hizo Cristo, o menosprecian
la moral cristiana, la fe cristiana, el matrimonio cristiano, y predica una nueva y perversa moralidad, más bien amoralidad, falta de moral. De ahí divorcio, unión libre, volver a juntarse, todo esto. Entonces el Papa aquí hace como un diagnóstico de lo que pasa en la sociedad. Hay gente que desconoce lo que es el matrimonio cristiano, que rechaza la ley cristiana y predica cosas totalmente anticristianas. Contra estos perniciosos errores y depravadas costumbres que ya han comenzado a cundir entre los fieles, haciendo esfuerzos solapados para introducirse más profundamente en la sociedad cristiana, creemos que es nuestro deber, en razón de nuestro oficio de vicario de Cristo en la tierra, el supremo pastor y maestro, es nuestro deber levantar la voz a fin de alejar de los emponzoñados pastos a los fieles, en cuanto está en nuestra parte conservar inmunes a las ovejas que nos han sido encomendadas. Pues el Papa dice, hay problemas, hay divorcio, hay unión libre, hay separación, hay adulterio, hay gente que no tiene para nada en cuenta el matrimonio cristiano, y nos duele todo esto. Dice, es nuestro deber de padre pastor de los católicos levantar la voz, denunciar el error y afirmar lo católico. ¿Para qué? Para el alejar de los pastos tóxicos a las ovejas de Cristo. Entonces el Papa, el obispo, el sacerdote no dice la verdad acerca de esto, pecan. Por eso, dice el Papa, venerables hermanos, nos hemos determinado a dirigir la palabra primeramente a vosotros, a los obispos, y por medio de vosotros a toda la Iglesia católica, más aún a todo el género humano. Entonces el Papa dice, no solamente habla a los católicos, también a todos los no católicos, para decirles qué es el matrimonio, según la sabiduría cristiana, que es benefactora de la humanidad, de hecho. Entonces, el Papa dirige la palabra para hablarnos acerca de qué, de la naturaleza del matrimonio cristiano. Primera parte de la encíclica, naturaleza del matrimonio cristiano. Segunda parte, de su dignidad, utilidades y beneficios. ¿Qué es matrimonio cristiano? Primera parte, su dignidad, naturaleza, utilidad y beneficio, que de él derivan para la familia y la sociedad humana. Y tercer punto va a decir los errores. Hablamos de los errores contrarios a este importantísimo capítulo de la doctrina del Evangelio. Entonces el Papa va a decir qué es el matrimonio cristiano, de dónde viene de Dios, qué utilidad y beneficios nos trae y cuáles son los errores perniciosos y vicios que se oponen a la vida conyugal. Entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué frutos del matrimonio cristiano? ¿Cuáles son los errores y peligros? Y después dice, ¿y cuáles son los remedios? ¿Cuáles son los remedios? Remedios que es preciso poner en práctica siguiendo las huellas de nuestro predecesor León XIII de santa memoria, en cuya encíclica Arcanum, publicada hace 50 años, esto lo decía el año 1930, 2930, sobre el matrimonio cristiano, etc. Párrafo 3. Párrafo 3. Comenzando por esa misma encíclica, encaminada casi totalmente a reivindicar la divina institución del matrimonio, su dignidad sacramental y su perpetua estabilidad, queda asentado en primer lugar como fundamento firme e inviolable. Firme e inviolable. Pueden subrayar esto, es interesante. Habla del fundamento del matrimonio como firme e inviolable, que el matrimonio no fue instituido ni restaurado por obra de los hombres. Entonces aquí nos habla de la naturaleza del matrimonio. El matrimonio no es obra humana, no fue ni establecido ni restaurado por los hombres, obra humana, sino por obra divina. El matrimonio viene de Dios. Que no fue protegido, confirmado ni elevado con leyes humanas, sino con las leyes del Dios mismo, autor de la naturaleza. Y de Cristo nuestro Señor, que por lo tanto sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera al acuerdo contrario
de los mismos cónyuges. Entonces, la naturaleza del matrimonio, un hombre, una mujer, para toda su vida, esto viene de Dios, no es algo humano. No es algo humano. Repito lo que dice el Papa, es muy interesante. Entonces, la institución del matrimonio, párrafo 3, inicio. Su dignidad sacramental y su perpetua estabilidad queda asentado en primer lugar como fundamento firme e inviolable que el matrimonio no fue sido ni restaurado por obra de los hombres, sino por obra divina, que no fue protegido, confirmado ni elevado con leyes humanas, sino con las mismas leyes del Dios, autor de la naturaleza. Dios hizo hombre, hizo mujer, los dos se complementan. Esto es natural, bien de naturaleza. Y por lo tanto, las leyes de la naturaleza, del matrimonio, vienen de Dios y no de los hombres. Y por lo tanto, esas leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera al acuerdo común de los cónyuges que quieren separarse y volverse a juntar. No puede. Esta es la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Esta la constante tradición de la Iglesia Universal Católica. Esta es la definición solemne del Santo Concilio de Trento, el cual, con las mismas palabras del texto sagrado, expone y confirma que el perpetuo, indisoluble vínculo del matrimonio, su unidad y su estabilidad tienen por autor a Dios. Pueden subrayar esto. Entonces, el perpetuo e indisoluble vínculo del matrimonio, su unidad, un hombre y una mujer, y su estabilidad tienen por autor a Dios mismo, no es humano. Usted puede casarse con quien quiera, con tal que sea libre, ¿sí? Pero una vez que escogió a su esposa, es para siempre. Lo mismo la mujer, puede casar con quien quiera, con tal que sea libre, que no sea casado por la iglesia, pero una vez casada, ya, aunque quiera, no puede divorciarse. Por eso no debe rezar mucho para no equivocarse acerca de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la doctrina católica? Es bien que el perpetuo e indisoluble vínculo del matrimonio, 1. 2. Su unidad, un hombre y una mujer, y su estabilidad tiene por autor a Dios. Y esto nadie puede cambiarlo. Y por desgracia hoy, en todos los estados, los hombres hacen leyes y divorcio y unión libre y redivorcio y volver a casar. No, es un error fatal. Mas aunque el matrimonio sea de institución divino, aquí el Papa habla ahora de la parte humana. Aunque el matrimonio sea de institución divina por su misma naturaleza, con todo, la voluntad humana tiene también en él su parte, y por cierto nobilísima. Porque todo matrimonio, en cuanto que es unión conyugal entre un determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos. Anoten eso también. El matrimonio se realiza con libre consentimiento y elección del hombre y de la mujer que deciden de casarse. Usted no tiene obligación de casarse con tal o tal, pero la que usted escoge, usted la escoge. ¿Sí? Entonces, el hombre y la mujer tienen la libertad y el deber de escoger con quién pasar el resto de su vida. Esto dice también el Papa aquí. Entonces, este acto libre de la voluntad por el cual una y otra parte, el hombre y la mujer, entrega y acepta el derecho propio del matrimonio, es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio que ninguna potestad humana puede suplirlo. Entonces, necesariamente, el hombre y la mujer, para que su matrimonio sea válido, debe ser libre y de voluntad libre, que consiente. Entonces, repito lo que dice aquí el Papa: no puede haber matrimonio sin el libre consentimiento de ambos esposos. Y este acto libre de la voluntad, por el cual la mujer y el hombre le entrega uno a otro y acepta el derecho al matrimonio, es tan necesario para la constitución del matrimonio que ninguna potestad humana puede suplirlo.
Es cierto que esa libertad no da más atribuciones a los cónyuges que la de determinarse o no contraer matrimonio, y a contrarlo precisamente con tal o tal persona. Entonces, el hombre se escoge. ¿Quiere casarse o no casarse? Eso es libertad de él. ¿Quiere casarse con tal o tal persona? Es libertad de él. Tiene que hacerlo. Pero una vez casado, está totalmente fuera de los límites de la libertad del hombre, naturaleza del matrimonio. Una vez casado, él escogió libremente su esposo o su esposa, y bien, ya no puede divorciar ni separarse. Entonces dice, noten esto, está totalmente fuera de los límites de la libertad del hombre la naturaleza del matrimonio. Un hombre, una mujer para toda la vida, eso es naturaleza, esto viene de Dios. De tal suerte que si alguien ha contraído ya matrimonio, se haya sujeto a sus leyes y propiedades esenciales. Una vez casado, es para siempre. No hay divorcio. Así, el angélico doctor Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, tratando de la fidelidad y de la prole, dice: estas nacen en el matrimonio en virtud del pacto conyugal, de tal manera que si llegase a expresar en el consentimiento causa del matrimonio algo que les fuera contrario, no habría matrimonio verdadero. Entonces, para que haya matrimonio verdadero, hace falta el consentimiento. ¿De qué? De formar una familia como nuestros padres, abuelos siempre formaron. Tener hijos, educar hijos y para toda la vida. Si hay una cosa, por ejemplo, una persona dice, me caso, si no funciona me divorcio, no vale este matrimonio. Esta es un pecado y violencia de Dios y de los demás. Por obra pues del matrimonio se juntan y se fundan las almas aún antes y más estrechamente que los cuerpos. Entonces, hay una unión de las almas más que de los cuerpos. Esto no con un afecto pasajero de los sentidos o del espíritu, sino con la determinación firme y deliberada de las voluntades. Y de esta unión de las almas surge, porque así Dios lo ha establecido, un vínculo sagrado e inviolable. Entonces, al dar su consentimiento de pasar su vida con una persona, hay unión de las voluntades más que de los cuerpos. Hubo santos casados que nunca dormieron juntos, por ejemplo. San Otón de Alemania, por ejemplo, entregó al morirse su esposa virgen a su familia. Pero eran esposos. El día de la boda, cuando dice el padre, pregunta, Pedro, ¿tomas a Lupita como esposa? Sí, la tomo, etc. Lupita, ¿aceptas a Pedro como esposa? Y os unen en el matrimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son esposos ya. Entonces, hay unión de las voluntades de las almas, más que de los cuerpos. Párrafo 4. Tal es y tan singular la naturaleza propia de este contrato, que en virtud de ella se distingue totalmente, así de los ayuntamientos propios de las bestias, que privadas de razón y voluntad libre, se gobiernan únicamente por el instinto ciego de la naturaleza. Entonces, el matrimonio cristiano no tiene nada que ver con unirse de las bestias, los animales. Y también este matrimonio bendecido, sacramento, no tiene nada que ver con las uniones libres de los hombres que carecen de todo vínculo verdadero y honesto de la voluntad. Unión libre está destituido de todo derecho para la vida doméstica. Es un pecado escandaloso que hace, nada más. De donde se desprende que la autoridad tiene el derecho y por lo tanto el deber de reprimir las uniones torpes que se oponen a la razón y a la naturaleza, impedirlas, incluso castigarlas, como quiera que se trata de un asunto que influye de la naturaleza misma del hombre. No es menor la certidumbre con que consta lo que claramente advirtió el Papa León XIII. No hay duda de que, al elegir el género de vida, está en arbitrario y voluntad propia de una de esas cosas: o seguir el consejo de guardar virginidad dado por Jesucristo, u obligarse con el vínculo del matrimonio. Entonces, uno está casado como Dios manda por la Iglesia, o guarda castidad, virginidad. Ninguna ley humana puede privar a un hombre del derecho natural o originario de casarse.
ni circunscribir en manera alguna la razón principal de las nupcias establecidas por Dios desde el principio. Cuando dijo Dios, Génesis 1:28, crezcan y multiplícanse. Háyase por lo tanto constituido el sagrado consorcio del legítimo matrimonio por la voluntad divina a la vez y por la del hombre. Entonces el matrimonio viene de Dios y del hombre. Leyes, naturaleza, viene de Dios. Escoger el esposo o la esposa viene del hombre. Entonces el Papa dice, háyase constituido el sagrado vínculo o consorcio del legítimo matrimonio por la voluntad divina y por la voluntad del hombre. De Dios proviene ¿qué? La institución del matrimonio, los fines del matrimonio, leyes del matrimonio, los bienes del matrimonio. Esto viene de Dios. Del hombre viene, con la ayuda y cooperación de Dios, depende la existencia de cualquier matrimonio particular. Del hombre viene que, por la generosa donación de la propia persona a otro u otra, por toda la vida, con los deberes y con los bienes establecidos por Dios. Entonces, aquí dice el Papa, es muy interesante, de Dios proviene que la institución del matrimonio, fines del matrimonio, procreación de los hijos de educación, leyes del matrimonio, bienes del matrimonio, esto viene de Dios. Y del hombre viene, con la ayuda de Dios, la generosa entrega de uno a su esposo o a su esposa, con cumplir con los deberes establecidos por Dios. Esto dice el Papa en su encíclica Casti Connubii. Hemos ya analizado los 4 primeros párrafos. En el 5 y siguientes habla de los bienes, de la fidelidad, prole y sacramentos. Y después el Papa habla de los peligros del divorcio, del matrimonio civil, etc. Y después el Papa dice, esto es falso, los remedios es el sacramento. Y después habla de la protección divina del matrimonio, que es la gracia del matrimonio. Dios se compromete de dar ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, etc. a los esposos todos los días de su vida, para quedar fieles, educar a sus hijos, soportar, vencer las dificultades con tal que vivan en gracia y no en pecado. Después el Papa habla también de los medios contraceptivos, onanismo, que es pecado horrible, del aborto también, que condena, dice, es pecado gravísimo, y da después la solución católica a los esposos. Todo esto está en la encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano del Papa Pío XI.